La brújula para el ministro evangélico. Capítulo 4. La salud física del ministro. Los ministros, recurriendo a lo que la palabra de Dios dice, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos considerar como un desafío la posibilidad de una buena salud. Para ello contamos con medios modernos de superación y podemos buscar la fuerza de voluntad necesaria para disciplinarnos en el cuidado del cuerpo. Inclusive tenemos el recurso de apropiarnos de las promesas de salud divina en la Biblia. Para poder ofrecer al Señor el templo más adecuado posible, debemos preocuparnos por mantenernos físicamente aptos, mentalmente alertas y espiritualmente vivos. Estas tres condiciones colaborarán para que estemos en el sendero del éxito en lo que corresponde a la salud. Dios se preocupó bastante por la salud física de su pueblo Israel, con la intención de que tuvieran longevidad y fortaleza física. Ejemplos abundan de los resultados. Caleb, contando 85 años, pudo decir: «Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Cual era mi fuerza entonces, hacía 40 años, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar». Josué 14:11. Pensemos en la manera de vivir de aquellos de nuestros antepasados que gozaban de una salud envidiable. Estudiemos la situación de aquellos de nuestros contemporáneos que tienen un físico robusto. En muchos casos, veremos que la longevidad y la capacidad para contrarrestar enfermedades se hallan más en las personas no muy obesas, que han vivido en el campo, que han sido activas físicamente, que no se han dado a una alimentación demasiado rica ni demasiado abundante. Bien pocos habrán frecuentado las clínicas dietéticas o salones de estética, ni se habrán obsesionado con los programas de salud en boga. A continuación presento algunas sugerencias más específicas que darán resultados positivos para el siervo de Dios que se esfuerza para llevarlas a la práctica. Primero, la alimentación. El comer es tan antiguo como la raza humana. La disciplina en el comer es importante. Basta recordar que cuando Dios dijo a nuestros primeros padres que toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Génesis 1:29. También hizo la indicación disciplinaria que había el fruto de un árbol el cual no podían comer. Porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Analizando bien esta sentencia, notamos que a la desobediencia a la orden murieron espiritualmente y posteriormente en lo físico. No olvidemos lo que ocurrió en Edén. Tenemos que ejercer una disciplina estricta sobre la alimentación. Un platillo con todo el arte culinario puede ser agradable al paladar, pero a la vez nocivo y fatal para la salud. La palabra de Dios es tan clara que no deja lugar a dudas. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies manjares delicados, porque es pan engañoso. Proverbios 23:2-3. ¿Qué contrastes hacen algunos ministros en la actualidad que no practican la templanza en su manera de comer? Sé de un caso reciente, de los muchos que hay, de un ministro que en una de sus visitas al campo fue recibido con mucho entusiasmo por los hermanos. Le ofrecieron una abundante y variada comida. Todo era apetitoso. No había por qué dejar de comer todos los guisos ofrecidos, pero los resultados no se dejaron esperar. Al tiempo propio de la digestión, sufrió el hermano una noche insoportable. Siguieron días interminables llenos de angustia y dolor. De veras hace falta la moderación en el comer. Seamos sabios en nuestra alimentación, procurando que abunden las frutas, legumbres, leche, huevos. En vez de comer mucha carne de res, mucho más recomendable sería comer más pescado y el cordero en su forma más sencilla. Evitemos los platillos demasiado condimentados, el pan dulce, las pastas, los picantes.
En el establecimiento de un verdadero control en la alimentación, no debemos pasar por alto el ayuno, que es un factor importante para la salud. Dios estableció el ayuno no solamente para el bienestar espiritual, sino también para beneficiarnos físicamente. La observación de este ejercicio elimina toxinas que se acumulan en el cuerpo y que producen algunas de las enfermedades más comunes como la artritis, el reumatismo, la arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias. El decir que el ayuno proporciona beneficios físicos no excluye la posibilidad de sufrir a consecuencia del abuso de él. Hay que practicarlo con sumo cuidado, ya que el mal uso puede producir la anemia o algunas enfermedades mentales. En el régimen de la comida, hagamos uso de la templanza, de una selección sabia de alimentos, como Daniel, quien después de alimentarse a base de legumbres, gozaba de mejor apariencia física que cualquiera de los que estaban en el palacio del rey. Segundo, el descanso. Está comprobado que para mantenerse sano, el hombre debe estar siempre activo, pero sin llegar al abuso. En la administración del tiempo que ha de ocuparse en las labores a realizar, mental y físicamente, el ministro debe separar lo suficiente para el descanso. Al tratar de llegar a la culminación de un trabajo, a veces nos ocupa horas de la noche. Al siguiente día, por consecuencia, se manifiesta el agotamiento físico que causa irritabilidad y producirá menos eficiencia en las próximas tareas. Procuremos acostarnos temprano. Un relajamiento del cuerpo y de la mente nos proporcionan un sueño tranquilo. Esto nos ayudará a levantarnos temprano, con la mente despejada para servir a nuestro Dios de la manera más eficiente. Durante la tarde, si es posible, procuremos separar unos minutos para descansar. Debemos tener en mente, sin embargo, que una cosa es el descanso y otra la pereza. En la batalla que el enemigo libra contra nosotros, una de sus tácticas es tratar de dominar nuestro cuerpo. Sabiendo que tiene que hacerlo con mucha sutileza, nos insinúa que tenemos que descansar cuando en verdad lo que nos ofrece es una excusa para evitar nuestra responsabilidad espiritual. No tardamos mucho en hacer solamente lo que nos agrada. Al pensar en aquello que no es tan placentero para nosotros, creemos que tenemos la necesidad de descansar. Nos libre Dios de caer en cualquiera de los dos extremos, no descansar lo suficiente o descansar demasiado. Tercero, el ejercicio corporal. El ejercicio corporal es indispensable para la salud. Si bien es cierto, como dice Pablo, que el beneficio tiene su límite y que no vamos a llevar el cuerpo físico a la eternidad. 1 Timoteo 4:8. Cualquier miembro del cuerpo que no tenga ejercicio comienza a atrofiarse. Un brazo enyesado por varios meses pierde la capacidad que tenía de levantar peso y se pone más pequeño que el otro brazo. El ejercicio físico practicado con toda regularidad produce muchos beneficios, tales como fortalecimiento de los músculos, consumo de las grasas, mejoramiento de la circulación, refuerzo de la mente, porque la circulación mejorada lleva más sangre al cerebro, robustecimiento del corazón. Cada ministro puede hacer uso de las diferentes clases de ejercicio de acuerdo a su tiempo disponible, a las circunstancias y a sus posibilidades. Unos ejercicios recomendables son natación, andar en bicicleta, levantamiento de pesas, saltar a la cuerda, caminatas al aire libre, gimnasia, correr a trote corto. Cabe aquí una palabra de advertencia. Ofrece mucho peligro comenzar a hacer ejercicios vigorosamente sin primero ir acostumbrando el cuerpo poco a poco. No se le ocurra salir a correr a trote una distancia de 2 kilómetros si el cuerpo no está acondicionado. Se debe comenzar con una distancia corta y gradualmente ir extendiéndola semana tras semana hasta llegar a los 2 kilómetros. Procure que el ejercicio físico no ocupe el sitio principal de sus actividades, pero a la vez que sea habitual. Poco se gana con tener ejercicios por unos días para luego dejar de practicarlos por largos meses.
La máquina que nunca se pone en marcha va en deterioro. Así es con el cuerpo. Hay que darle ejercicio todos los días. Puede ser que un ministro a quien Dios le ha facilitado la manera de tener un automóvil llegue a pensar que tiene todos los problemas resueltos, que todo lo podrá hacer mejor con su carro. Algunos crean una dependencia tan exagerada de su coche que no pueden caminar a pie 3 cuadras para ir a comprar pan, sino que se suben en el automóvil. Una buena forma de darle ejercicio al cuerpo es dejando estacionado el coche cuantas veces sea posible. Otra cosa que puede uno acostumbrarse a hacer en la ciudad siempre que se presente la oportunidad es subir por las escaleras en vez de utilizar el ascensor. Así uno logra el ejercicio a la vez que desempeña otras responsabilidades. El ejercicio cuesta solamente un poco de fuerza de voluntad, pero evita muchos males que pueden llegar a ser costosos. Cuarto, la vista. Si hay algo con que debemos tener mucho cuidado como ministros es la vista. Merece la mejor atención posible. El varón de Dios es una persona que debe estar siempre documentada. Debe leer bastante. La mucha lectura llevada a cabo en condiciones inadecuadas, sin embargo, puede ir minando notablemente el poder visual. Debemos procurar leer con luz clara y suficiente, que provenga desde atrás. Nunca debemos leer con la luz de frente dando a la vista. Es aconsejable que vayamos periódicamente a un oftalmólogo o a un optometrista para someternos a un examen de la vista. Si no se corrigen los defectos de la vista, se dificulta mucho la lectura y el ministro hallará que demora mucho leyendo lo que otros terminan pronto. Otra manera de cuidar la vista es tener cuidado que las manos estén siempre limpias al hacer contacto con los ojos. Así se evita alguna infección. Quinto, la voz. El arma de trabajo en el ministerio es la voz. Muchos, sin embargo, la descuidan por completo. La impresión que puede producir el sermón en nuestro auditorio depende de gran parte de la firmeza de la voz, la palabra tranquila y el tono natural. Se ha visto el caso de predicadores que carecen de una firmeza y sustancia en el sermón que predican, pero como es tan agradable el tono de su voz y atrayente su timbre, el oyente tiene la sensación de que escucha maravillas. La voz del ministro obviamente tiene también importancia en el desempeño de las funciones del trabajo individual con las personas. Sale el pastor a visitar en las casas, necesita tener una buena y clara voz. Se reúne con el cuerpo oficial. En dicha junta va a tener que emplear la voz. Necesita evangelizar a una persona en la calle. De nuevo se valdrá de esa voz. Tiene la oportunidad de ministrar a través de la radio. Otra vez la voz hace un papel de primera importancia. El ministro debe hacer ejercicios respiratorios ya que esta práctica proporcionará una amplia ventilación pulmonar y por consiguiente la voz se beneficiará. Para evitar los tonos ásperos que producen las cuerdas vocales cuando están irritadas, debe el predicador cultivar la costumbre de no forzar la voz ni durante el día ni en el tiempo de la predicación. Haría bien en practicar también algunos ejercicios para mejorar la voz que se hallan en libros y tratados sobre el tema. Al terminar de predicar hay que tener mucho cuidado. Evite las corrientes de aire, la aspiración de polvo, tomar líquidos fríos. Si ha sudado mucho, se debe cambiar pronto de camisa o ponerse un saco o abrigo. No hay que olvidar que como predicadores no solamente estamos detrás del púlpito, sino que también tenemos contacto frente a frente con las personas. Nuestro aliento debe estar siempre agradable y nuestros dientes en buenas condiciones, ya que una dentadura sucia da mal aspecto y produce mal aliento. Sexto, los años 40 al 55. En la época de la juventud el ministro goza de energía, entusiasmo, vitalidad. Su físico es saludable, su mente se encuentra alerta y su presentación logra el impacto que muchas veces el joven desea en su auditorio.
Pero al llegar a su edad adulta, en determinados casos el ministro lamentablemente no manifiesta la misma disciplina y entusiasmo. Da la impresión que la ilusión de la vida ha pasado y el cuidado de su personalidad ya no le interesa. Le da lo mismo una cosa que otra. Esto afecta mucho en las relaciones sociales y proyecta en la iglesia una imagen no recomendable. Tiene que ver, además, con la salud física del ministro. La madurez en el ministerio, producto de la experiencia adquirida y de un crecimiento en las cosas del Señor, debe producir una personalidad nítida, no flemática. Aun si no tiene las mismas fuerzas físicas de antes, debe mantener su cuerpo en buenas condiciones para que la salud buena robustezca el espíritu fervoroso y el dinamismo de la personalidad atraiga más que nunca. En esta época de la vida, es fácil para algunos llegar a pensar que ya lo adquirieron todo y que no tienen necesidad del estudio y de la investigación. Una plática tediosa resulta de esta actitud, y tarde o temprano la salud comienza a deteriorarse. Esta es la etapa en que el siervo de Dios puede ser muy útil si mantiene vivo el espíritu de superación, de investigación, de exploración de nuevos terrenos. Alcanzará así nuevas alturas en todas las esferas de su vida. Uno no siente a veces un exceso de energías físicas al llegar a esta edad como cuando era más joven. La tentación es de abandonar el ejercicio físico. Nada podría contribuir más al deterioro del cuerpo. El practicar menos el ejercicio también puede resultar de las múltiples responsabilidades por los cargos que desempeña, que abarcan más que antes. Parecería que no queda tiempo para salir al aire libre a ventilar los pulmones, a enderezar bien el cuerpo, a activar los músculos esponjosos. Cuidado, mucho cuidado. En esta edad es imprescindible el ejercicio corporal. Otro factor de igual importancia para el ministro adulto es darle atención a la alimentación adecuada, pero moderada. Que se cuide del abuso de las comidas y en los refrescos. Esta es la etapa en que la obesidad puede hacerse más difícil de controlar, pero que es más peligrosa debido al exceso de trabajo que le ocasiona al corazón. Séptimo, el recreo. El recreo ocupa un lugar muy importante en toda profesión y carrera. Es como una medicina para el organismo. Sirve de distracción al sistema nervioso que está como anudado y como descanso a la mente. Con una mente que ha podido distraerse y descansar, las probabilidades de mejorar la salud del cuerpo aumentan considerablemente. El ministro hará bien, por lo tanto, en cultivar alguna actividad distinta a su trabajo normal que le pueda servir de pasatiempo. ¿Qué formas de recreo están al alcance de un ministro de escasos recursos? Entre muchas, se puede mencionar el salir al campo en compañía de la familia, visitar un parque zoológico, visitar algún museo, practicar algún deporte, asistir a una reunión social. Más provecho puede sacar de sus diversiones si en algo le sirve para estimular sus capacidades creadoras. Un ejemplo de esta clase de pasatiempo sería cultivar e injertar rosas u otra clase de flores o árboles frutales, la cría de aves, pajaritos u otros animales, coleccionar cosas como estampillas, monedas, fabricar guitarras u otros objetos de madera, trabajar en la cerámica. Con respecto a la televisión como parte del recreo, me parece que no dañará a nadie uno que otro programa sano. En muchos aspectos sería un medio de educación, pero no cabe duda de que tiene que mantenerse una disciplina absoluta sobre tal pasatiempo. Todas las cosas en exceso son malas, y así sería perjudicial permitir que la televisión ocupara más tiempo que la oración, que la lectura de la Biblia, que la meditación. El que se siente amarrado a la pantalla en horas de la noche cuando debe estar descansando, ya no participa de una actividad recreativa, sino destructiva que va minando la salud. Todos los extremos son peligrosos. Procuremos ser en la selección de actividades de recreo equilibrados y sabios.
Si el recreo llega a absorber demasiado tiempo o a exigir la inversión de muchos recursos económicos, ya se tiene que considerar como vicio y hay que dar pasos inmediatos para cortarlo. Dios nos ha hecho espíritu, alma y cuerpo. Para vivir bien, para servir a Dios en la forma de vida, el ministro ha de prestar atención adecuada a cada una de estas esferas de su vida. Mientras tenga cuerpo, lo mejor que debe hacer es cuidarlo para que le dure más y le ayude a ser más eficaz en el desempeño de sus labores. Al mismo tiempo, no podrá permitir nunca que el objetivo principal de su vida sea el cuidado de su cuerpo. Obsesionarse por la salud, vivir solamente en el plano de lo físico, poner en segundo lugar lo espiritual, es nocivo para el ministro y su ministerio. Bosquejo del capítulo. El ministro da atención a sus necesidades físicas. Primero, la comida. A. Relacionada con la tentación en Edén. B. El deber de la moderación. C. La selección de alimentos. D. El ayuno. Segundo, el reposo. A. Hacer provisión para el descanso en el programa diario. B. El peligro de caer en la pereza. Tercero, el entrenamiento físico. A. Esencial. B. Beneficios. C. Formas. D. Peligro de no comenzarlo con moderación. E. Necesidad de la constancia. F. Peligro de abandonarlo por el automóvil. G. Combinación con el desempeño de otras actividades. Cuarto, los ojos. A. Su utilidad para el ministro. B. Recomendable un examen. C. Prevenir el contagio. Quinto, la voz. A. El papel que hace en el ministerio. B. Ejercicios para mejorarla. C. El cuidado especial después de predicar. D. El aliento. Sexto, hacia la madurez. A. Peligro de perder interés en el bienestar corporal. B. Peligro de perder el deseo de conocer temas nuevos. C. Peligro de abandonar el entrenamiento del cuerpo. D. El problema de excesos en los alimentos. Séptimo, la diversión sana. A. Su lugar debido. B. Clases. C. La televisión. D. La necesidad de un equilibrio. Un encuentro con las verdades. ¿Verdadero o falso? Lea cada información con cuidado. Determine si lo que se dice es cierto o no. Cuando lo que se dice no es cierto, cambie la redacción para que llegue a ser una declaración cierta. Si es verdadero lo que dice, escriba la palabra verdadero en el espacio en blanco. 1. Tenemos que ejercer una disciplina sobre la alimentación. 2. El ayuno proporciona beneficios espirituales y físicos. 3. El abuso del ayuno puede conducir a la anemia y enfermedades mentales. 4. El ministro debe separar tiempo para el reposo adecuado. 5. El ministro debe hacerse enemigo de la pereza. 6. El organismo se deteriora con la falta de ejercicio físico. 7. Uno debe tener el cuidado de comenzar a practicar el ejercicio corporal con moderación. 8. El que lee sin tener luz suficiente despilfarra el regalo irreemplazable de la vida. 9. Forzar la voz le hace daño. 10. El ministro hará bien si pone atención especial a la voz después de usarla extensivamente en una predicación. 11.
el ministro debe hacer un esfuerzo por evitar apatía hacia la disciplina de su cuerpo al pasar de los 40 años. 12. Perder el interés en la investigación puede contribuir a minar la salud. 13. El ministro maduro tiene poca necesidad de practicar el ejercicio físico. 14. El recreo es una buena medicina para el cuerpo. 15. Hay que tener mucho cuidado a fin de evitar que los pasatiempos lleguen a absorber demasiado tiempo. De la teoría a la práctica. 1. ¿Qué actitud hubiera tenido Pablo hacia el ejercicio corporal hoy ante un mundo en que ya no se caminan largas distancias a pie? 2. ¿Cómo aconsejaría usted a un ministro que padece de insomnio? 3. ¿Qué importancia da usted a una correcta alimentación? 4. ¿Qué importancia tendrá para el organismo un programa con horas fijas para comer y para descansar? 5. ¿Hasta qué punto debe esforzarse el ministro por seguir un horario fijo? 6. ¿Qué forma de ejercicio físico practica usted? 7. ¿Cuándo practica usted el entrenamiento de su cuerpo? 8. ¿Cuántos meses lleva usted con regularidad en la práctica del ejercicio físico? 9. ¿Qué decisiones ha tomado después del estudio de este capítulo? Proyectos para la clase. 1. Analizar y evaluar el trabajo realizado por los alumnos en las secciones Un encuentro con las verdades y de la teoría a la práctica. 2. Invitar a un médico o enfermera para dar una conferencia sobre el cuidado de la salud. 3. Celebrar una mesa redonda sobre el tema. ¿Hasta qué punto será un pecado para el ministro tener en poco la salud del cuerpo? 4. Nombrar a 2 hermanas que investiguen las maneras de preparar platos variados con un presupuesto limitado, que traigan un informe a la clase. Podrían presentar un plan de comidas de la casa pastoral para una semana, basado sobre las exigencias de la vida de un ministro.